Olá, buenas tardes a todos, buenos días, dependendo de onde estén. Bem-vindos a nosso webinar Preparando-se para um Mundo Governado por Dados. Mi nombre es Eloísa Tiberio, yo soy Account Development Manager para Latinoamérica. Con mucho gusto hoy vamos a tener nuestro convidado, professor Victor Leiva, também nuestro editor Robinson dos Santos, para falar desta temática de las ciencias de los datos, ¿ok? Entonces, antes de empezarmos, hay ahí un montón de gente que aún está terminando de ingresar en nuestra sala virtual. Entonces, yo tengo algunos mensajes importantes. Primero, que este webinar está siendo grabado y será enviado a todos en un correo de seguimiento, ¿sí? Que ustedes van a recibir en 2, 3 días máximo, ¿ok? Juntamente con esta grabación, todos los participantes de esta sesión recibirán también sus certificados, ¿ok? Además de eso, nosotros vamos a compartir las presentaciones que tenemos aquí hoy. Vamos a compartir en formato PDF también en este correo de seguimiento, ¿ok? Ustedes también tienen ahí, todos están mutos, para que no se escuchen ruidos durante la presentación, pero si ustedes tienen alguna duda, pueden enviar sus dudas a través de esta cajita de chat. A nosotros, si quieren, pueden ahí escribir hola para testar. Entonces, envíe sus preguntas a través del chat. Y ahí tenemos también mi compañera Mariana Biojoni, que está trabajando ahí, seleccionando las preguntas durante la sesión, ¿ok? Agradezco también mucho a todos los que enviaron sus preguntas con antecedencia. Recibimos muchas preguntas, más de 300 preguntas. Desafortunadamente no vamos a poder ahí contestar a todas, pero seleccionamos las más comunes y durante la presentación vamos a comentar las preguntas y al final también vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Nuevamente, bienvenidos a todos. Ahora voy a introducir aquí el doctor Victor Leiva, que es profesor titular de la Escuela de Ingeniería Industrial de la PUC Valparaíso. Yo creo que es el nombre correcto, de Chile, y miembro del Instituto Internacional de Estadística, editor jefe de la Revista Chilena de Estadística y editor de 12 revistas internacionales. Es doctor en Estadística e Investigación Corporativa por la Universidad de Granada, España, con estudios postdoctorales en la Universidad de Manchester, Canadá. ¿Ok? Profesor Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Hola. Eloísa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Buen día. Muito obrigado Gracias. pelo convite. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Y también tenemos ahí mi compañero Robinson dos Santos. Robinson. Entonces, ahora que Robinson se conecte, buenas tardes, Robinson. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Por su participación en nuestro webinar. Ya tenemos casi 600 participantes y ahora yo creo que ya podemos comenzar. Hay mucha gente aún terminando de conectarse, pero para no tomar tanto tiempo más de presentación, me gustaría compartir que empezara la presentación. Muchas gracias, Robinson. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias. Creo que ustedes pueden mirar mi presentación, ¿no? Pues bien. Bueno, ok. Mi presentación es un tanto corta. Mi intención aquí es presentarles lo que tenemos en ciencia de datos en Springer, en nuestro programa. Bien, yo soy un editor para las matemáticas y estadística y estoy ubicado en São Paulo, en la oficina de São Paulo. Bueno, primeramente, gustaría de presentar algunos números en ciencia de datos en Springer. Hay aquí un gráfico donde se puede mirar, un gráfico chico, pero empieza en el año 2000 y va hasta el año 2021. En el año 2000 tendríamos como que menos de 100,000 documentos en ciencia de datos. Y el año pasado, cerramos el año pasado con casi 400,000 documentos. Los documentos se cuentan
artículos de revistas y capítulos de libros. Entonces, la suma es 5.9 millones de resultados. Entonces, es muy fuerte esta área de ciencia de datos y pensamos que va a crecer ainda más. Bueno, en esta presentación voy a presentar a algunos de mis colegas, nuestro equipo que trabaja con títulos en ciencia de datos, algunos de nuestros nuevos títulos, recomendaciones de nosotros editores en series de libros, algunos recursos adicionales que tienen, cómo publicar con nosotros. Bueno, nuestro equipo, tenemos muchos editores, pero editores que trabajan con ciencia de datos específicamente somos yo tengo algunas series sobre mi responsabilidad que tratan de aplicaciones de matemática y estadística. Yo soy, por ejemplo, responsable por la serie Springer Briefs en Statistics, una copublicación con la Asociación Brasileña de Estadística. Y también con la Sociedad Brasileña de Matemática Aplicada y Computacional. Yo soy también responsable por las series IMPA Monographs, Mathematics of Planet Earth, Mathematics in Industry y la nueva serie Latin American Mathematics. Mi colega Donna Chernick está ubicada en Nueva York, trabaja en nuestra oficina de allá y es responsable por la serie Springer Cities in the Data Sciences y otras series de aplicación de matemática. Una otra colega, Laura Briskman, también trabaja en Nueva York y es responsable por diversas series en estadística y ciencia de datos, como que abarcan monografías, libros textos y otros tipos de publicación. En relación a nuevos títulos, yo pedí a mis colegas que recomendasen algunos. Y lo que tengo aquí son títulos nuevos, algunos muy conocidos, como el primero, An Introduction to Statistical Learning, Second Edition, la segunda edición de este libro. La primera edición fue publicada en 2013 y alcanzó 3.3 millones de downloads y casi 3,000 citas. Entonces, muy conocido. Es un libro texto, entonces es un libro que es de formación. El otro libro que tenemos, que va por otra área, es Statistics for Health Data Science, An Organic Approach. Es un libro de aplicación de ciencia de datos en una área específica, en este caso, salud y salud pública. Y hay otro título muy representativo que es Leadership in Statistics and Data Science, Planning for Inclusive Excellence. Hay otra discusión acerca de ciencia de datos que es la diversidad, inclusión de personas que trabajan con ciencia de datos. Entonces, si uno está preocupado en formar un equipo de ciencia de datos, tiene que pensar en inclusión y diversidad. Bueno, en relación a series de libros que tenemos, elegimos solamente tres aquí para mostrar a ustedes. El primero es Springer Cities in the Data Sciences, de Donna Chernick, que es mi colega. Es un libro que tiene como foco la matemática por detrás de la ciencia de datos. Entonces, son títulos muy interesantes para las universidades y cursos de posgrado que están formando ahora mismo. Ahora mismo hay muchos nuevos cursos de posgrado en ciencia de datos y estos libros serían excelentes para la formación. Otra serie que me gustaría presentar a ustedes es Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences. Esto es un buen ejemplo de series para las humanidades, porque uno puede pensar, pero ¿cómo se utiliza ciencia de datos en otras áreas que no ingeniería y matemática, estadística y computación? Bueno, hay muchas bases de datos públicas disponibles donde se puede utilizarlas para hacer otros tipos de investigación científica. El primer título, por ejemplo, Higher Education Policy Analysis Using Quantitative Techniques, habla de eso. Y cómo se utiliza bases de datos públicas para hacer o para encontrar respuestas que tienen que ver con políticas de educación. Y el último libro, Text Analysis with R, es una otra excelente aplicación de estadística
en un área como literatura, que nadie podría pensar en principio cómo utilizar estadística en literatura, pero si se puede, este libro explica cómo. La última serie que me gustaría presentar a ustedes, Mathematics in Industry. Yo soy responsable por esta serie, y esta serie, bien, Mathematics in Industry, en términos de aplicación, hay muchas cosas que se puede discutir acerca de eso, pero ciencia de datos más y más aparece como algo importante, porque en cada parte de una fábrica, cada parte de una industria tiene máquinas o computadoras que generan una gran cantidad de datos que necesitan de análisis. Entonces, esperamos que más y más libros vengan a abordar este tipo de este tópico. Bueno, como un recurso adicional, me gustaría mencionar nuestra serie Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Como sabemos, ciencia de datos es un área ainda en evolución. Entonces, esperamos publicar más y más libros, textos y monografías, pero sabemos que hoy en día hay muchas conferencias, muchos workshops y seminarios que tratan de ciencia de datos. Entonces, si uno de ustedes, si ustedes saben de alguna oportunidad, alguna conferencia en que los organizadores piensan en agregar las contribuciones, publicarlas en forma de libro, déjenme saber, entre en contacto y yo podré ayudar en estos proyectos. Por último, ¿cómo publicar con nosotros? Es muy simple, el flujo de trabajo es muy simple. Tienen que buscar un editor, por ejemplo, yo, someter una propuesta. Si tiene apenas solamente una idea, puede contactarme, yo puedo ayudarte a formatar esta idea y buscar una propuesta más formal. Y con una propuesta y una parte del libro, yo puedo buscar revisores y entonces podremos obtener las opiniones de estos revisores, buscar una revisión del manuscrito y después una aprobación interna hasta que lleguemos al contrato. Son etapas que pueden tomar algún tiempo porque dependemos de los revisores externos. Siempre sometemos nuestras propuestas a revisores externos, pero después que el contrato es firmado, la producción es muy simple también. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su cooperación y atención. Y ahora devuelvo el control de la presentación a Eloísa. Eloísa, no te oigo. Gracias por su contribución, por su presentación y espero que las personas ahí publiquen y te escriban para publicar más libros contigo. Y gracias nuevamente, profesor Víctor, por su presencia en esta sesión de hoy. Estamos ahí ansiosos para saber más de qué podemos hablar ahí de ciencias de los datos. Entonces, ahora yo voy a compartir mi presentación aquí, hacerlo de presentador. Ahora puede compartir su pantalla. Sí, podemos verla. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, profesor Víctor. Y ahora yo voy a calarme aquí para que empiece su presentación. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias nuevamente, Eloísa, Robinson, Mariana y a Springer por esta invitación para compartir algunas ideas, algunos desafíos, algunos conocimientos respecto de esta área tan inmensa que ha surgido de una manera maravillosa, producto de esta invasión de datos que hemos recibido. Así que vamos a ir comentando. Yo, como ya se mencionó, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y estoy muy feliz y complacido de estar aquí con ustedes.
Puse ahí como lugar de nuestro encuentro, generalmente en un congreso uno pone una ciudad, aquí pongo la nube. Ya vamos a comentar un poquito acerca de eso. También contarles que el año pasado, durante todo el 2020, hicimos un tour digital por toda América Latina, visitamos todos los países de Sudamérica, más México y Panamá en Centro y Norteamérica, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, súper enriquecedora, donde se crearon un montón de contactos, muchos estudiantes pudieron acceder a nuestros programas de posgrado, y ahí hicimos una visita, un paseo por un montón de tópicos súper interesantes. Bien, antes de plantearles la agenda de esta presentación, que es bastante ambiciosa, pero por supuesto que siendo respetuoso con los organizadores y también con el tiempo de ustedes que están aquí acompañándonos, voy a remitirme a los 35 minutos que me dieron, así que yo estoy controlando ese tiempo aquí. Pero antes quisiera hacer un concepto que es muy propio del mundo digital, ¿no? La palabra spoiler, adelantarse a los hechos. Y hoy de lo que vamos a hablar es de inteligencia. Ese es el concepto ahí importante. A todos nos gusta que nos llamen inteligente, la palabra inteligente llama mucho la atención. Bueno, esto es un pequeño spoiler. Bien, ¿cómo tenemos estructurada esta presentación de hoy, que es muy dinámica, con temas muy entretenidos, con cosas que yo creo que estos 35 minutos a ustedes se les van a pasar, pero rapidísimo? En primer lugar, vamos a hablar de dónde viene la ciencia de datos. Posteriormente vamos a mencionar cuáles son algunas de las aplicaciones, aunque son inmensas. Ya Robinson nos ha mencionado de aplicaciones que nosotros jamás pensaríamos, como el área humanista, como el arte. Por ahí había una pregunta que decía cómo también en la ciencia de datos hoy día participa en esa área. Luego vamos a mencionar cuáles son las tendencias que se están mencionando. Evidentemente que no podemos dejar de lado la tendencia más potente justamente en una de las áreas más importantes para la humanidad hoy, la inteligencia artificial. Vital la ciencia de datos en esa área. Y luego vamos a hablar del futuro, para dónde mirar. Justamente vamos a hablar de 3 temas, de los 3 hitos más importantes para la humanidad. Esto fue publicado en la revista Muy Interesante en el pasado mes de enero, y uno de ellos es justamente la inteligencia artificial. Vamos a hablar de ello. Finalmente, voy a dar algunas recomendaciones para quien se está iniciando en esta área maravillosa que no deja a nadie fuera. Hoy día que estamos en este mundo de la inclusión, no, la ciencia de datos no deja a nadie fuera. Ninguna área queda en el borde de esta disciplina. Y si tenemos tiempo, por ahí les tengo un bonus track para hablar un poco de la pandemia COVID que hoy día nos está azotando y que si bien nos ha dado muchas malas noticias, también nos da cosas positivas, algunas oportunidades que se nos surgen, aparecen a partir de este COVID. ¿De dónde viene la ciencia de datos? Bueno, esta es una pregunta sumamente interesante, porque hoy día la ciencia de datos no pertenece a ninguna área en particular. Incluso podríamos decir, al día de hoy, que no pertenece ni a ninguna profesión en particular. Y digo hasta el día de hoy, porque ya muchas organizaciones, universidades se dieron cuenta de esto y han creado la carrera de ciencia de datos. A mí en particular no me gusta mucho llamar de ciencia de datos. Primero porque está en una lengua específica, que es el español, y por otro, porque la lengua de la ciencia, del conocimiento, es el inglés. Y ciencia de datos, ¿por qué no me gusta llamarle? Porque la ciencia de datos no es esencialmente una ciencia desde el punto de vista etimológico o semántico. Por lo tanto, yo prefiero llamarle, tal como se le llama hoy día al Big Data o Big Data, simplemente Data o Data Science. Así que de esa manera me voy a referir como un conocimiento mucho más genérico, un concepto más que una ciencia en sí misma. Vamos a partir hablando de una reflexión. En 1904, H.G. Wells, que no es un matemático, ni un estadístico, ni un científico, sino que un escritor y novelista británico de reconocido prestigio, donde 2 de sus libros más famosos fueron llevados al cine, como La máquina del tiempo y La guerra de los mundos, dijo: un día el pensamiento estadístico será, para un ciudadano eficiente, tan necesario como la habilidad para leer y escribir. Nadie podía imaginar que este visionario, este futurista, iba a mencionar algo que hoy día ya llegó.
Ese día ya llegó. Estamos viviendo el día en que cualquier ciudadano, no necesariamente una persona letrada, ni un gran pensador, ni un profesor, sino que una persona común y corriente necesita hoy los datos para llevar adelante su vida. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, no, hablaba Robinson de los libros, de los interesantes libros y esta gran gama de capítulos, ¿no es cierto?, que están presentándose, pero hay un libro que es el que abre los ojos y los autores de este libro son Bradley Efron y Trevor Hasty. Bradley Efron es un estadístico que acaba de ganar, es el último premio Nobel de la estadística, por decirlo así, no existe el premio Nobel, pero su equivalente lo acaba de ganar. Él es el padre del bootstrap, una disciplina que hoy día ha tenido mucha relevancia. Y Trevor Hasty es otro importante estadístico. Ellos publicaron un libro que se llama Inferencia estadística en la era de la computación. Algoritmos, evidencia y data science. Ellos nos abren los ojos, ahí están las fotografías de a la izquierda Trevor Hasty y a la derecha Bradley Efron. Ellos publican en su libro esta imagen que está aquí, no es tan sofisticada como las otras imágenes que les estoy mostrando, pero ha sido tomada textual de este libro, y muestra a través de un triángulo cómo la estadística que nosotros conocemos hoy día es una estadística reciente, es del siglo XIX, siglo XX, a pesar de que la estadística existe desde tiempos inmemoriales, incluso antes de las civilizaciones letradas. Hay registros en cuevas de pinturas rupestres, donde los primitivos ya hacían conteos de sus pieles, de las personas, etcétera, etcétera. O sea, esto de los datos está en nuestro ADN inicial, está en nuestros genes. Pero la estadística que hoy día conocemos nace recién en el siglo XIX y nace como una disciplina asociada a la administración. Estadística, la etimología de estadística que recién se acuña en el siglo XIX, significa cifras relacionadas con el Estado, por eso estadística. Y entonces la estadística nace como una disciplina social, pero sus fundamentos están en la matemática. Y comienza entonces a desarrollarse por esta arista del lado izquierdo como parte de la matemática, como una rama de la matemática. Sin embargo, justamente en el año 1962, Takei, uno de los padres del análisis exploratorio de datos, publica un artículo que se llama El futuro del análisis de datos. A partir de ese momento, la estadística se comienza a alejar de la matemática, pasa a ser una ciencia estadística porque tiene su propia filosofía, su propio razonamiento, y se comienza a ir hacia la arista, hacia el vértice, de la computación. Este es un extracto de este paper que les menciono, donde hace una gran reflexión. Fíjese que él hace 48 postulados acerca del futuro del análisis estadístico. Y el último, que es el 48, que ahí se los traduzco, dice: el futuro del análisis de datos puede implicar grandes avances, superación de dificultades reales y la prestación de gran servicio a los campos de la ciencia y la tecnología. ¿Lo hará? Eso nos queda a nosotros. La voluntad de tomar, miren qué interesante, en 1962, Tukey dice: la voluntad de tomar el camino pedregoso de los problemas reales, en lugar de las suaves suposiciones irreales, criterios arbitrarios y resultados abstractos. ¿Quiénes están a favor de este desafío? Fíjense que tienen que pasar tantos años para que esto se vuelva realidad, porque la estadística, como nace parte de la matemática, es algo que, si algunos han tenido cursos de estadística, se van a recordar como algo muy desagradable, porque se hacía de manera muy teórica. Hoy día, el data science ha ayudado a que la estadística sea amistosa y pueda resolver problemas reales. Qué gran pensamiento se planteó hace ya un montón de años atrás. ¿Qué dicen Efron y Hasty respecto de esta ciencia de datos? Que es el sucesor del análisis de datos de Moseley-Tukey. Es una estadística sin distribuciones paramétricas, sin inferencia formal. ¡Qué golpe a la estadística! Yo soy estadístico de profesión, estudio estadística de los 16 años. Y claro, si nosotros no tenemos este cambio de paradigma dentro del mundo de la estadística, de la matemática, lamentablemente nos vamos a quedar fuera del mundo del data science. La estadística más conocida es justamente la estadística paramétrica, y la única inferencia que conocemos los estadísticos es la inferencia formal, aquella que toma una muestra que es representativa y a través de esa muestra se llevan los resultados a la población. Esta ciencia de datos, esta data science,
da una mirada totalmente opuesta, porque la mayor cantidad de datos que nosotros tenemos hoy día son datos que se generan de manera autónoma, sin un diseño muestral, ¿ya? Sin una estructura. Ese es el gran desafío. Y por otro lado, las distribuciones paramétricas, que son el gran foco de la estadística tradicional, queda de lado porque la mayoría de los resultados que se establecen hoy día son a través de procesos algorítmicos, de la famosa caja negra. Ya vamos a hablar de eso. Hay también una asociación de ciencia de datos que definen al cientista de datos como quien usa métodos científicos para crear significado a partir de los datos, información. En la práctica, el énfasis de Data Science está más que en los modelos estadísticos, en el procesamiento algoritmo de grandes conjuntos de datos. Y aquí aparece el gran concepto que hoy existe. Vamos a hablar un poquito de eso también dentro de las tendencias, Big Data. ¿Para qué? Para extraer información útil. Entonces, en resumen, Data Science es una mezcla interdisciplinaria que comprende informática, estadística y matemática. Esos son los pilares de la ciencia de datos, las bases que luego que se establecen se traspasan a todas las áreas del conocimiento, a todas del conocimiento y del comportamiento humano, las artes. Es muy, muy increíble lo que pasa con este auge. ¿En qué estamos hoy? Bueno, justamente lo mostró recién Robinson. Estamos en un concepto sumamente interesante. Fíjense la reflexión que acabamos de hacer. El Data Science parte en la estadística, según muchos, en 1962 con el paper del futuro del análisis de datos. Y hoy día estamos pasando una crisis, que es, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Quién es responsable de la inteligencia que se genera a partir de los algoritmos? ¿Aquella persona que inició el proceso de aprendizaje de los datos para generar información? ¿O la propia inteligencia artificial? O sea, toda la parte robótica que está detrás de eso. Bueno, ahí está el gran problema. Vamos a hablar de eso. La caja negra, la transformación de datos en información a través del Data Science, en la mayoría de los casos se hace a través de una caja negra. Eso, hasta el momento, es el gran problema que existe, porque no tenemos poder sobre la información que se está generando. Y entonces se abre nuevamente una luz, que a través del aprendizaje estadístico se puede resolver este problema. Vamos a hablar un poquito de ello. Ahí hay dos libros de Springer, uno que no se había mencionado, los elementos del aprendizaje estadístico. ¿Qué es Data Science entonces? Es un campo interdisciplinario, no multidisciplinario. Ojo con eso, que hay tres conceptos: interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario. Interdisciplinario mezcla las disciplinas, multidisciplinario varias disciplinas. Muy interesante. Sobre procesos para extraer datos que se manifiestan de distintas formas. Qué maravillosa esta nueva acepción, porque los datos que conocíamos nosotros hasta hace un tiempo atrás eran esos datos que podíamos llevar a una planilla Excel, donde habían filas y columnas. Esos datos, señores, se llaman datos estructurados. Son datos que tienen estructura y que vienen desde las bases de datos. Hoy día confundimos con tanta frecuencia datos y bases de datos. Son cosas distintas, ya lo vamos a ver. Entonces, estos datos se manifiestan de manera diferente porque hoy día un 80% de los datos que existen en el mundo digital son datos no estructurados, es decir, datos que no se pueden colocar de inmediato en filas y columnas en una planilla Excel. ¿Qué son datos no estructurados? Datos de textos. Miren, hablábamos de lenguaje, hablaba Robinson del lenguaje, cómo el uso del Data Science para el lenguaje, para la literatura. Hoy día es muy potente ese aspecto. Estamos hablando de datos de sonido, datos de imágenes. Estamos enviando a cada rato fotos por nuestro WhatsApp, por Facebook. Esas imágenes son datos, solo que no son datos estructurados y tenemos que estructurarlos para dar solución. Nosotros acabamos de publicar una investigación justamente por el gran problema del COVID, ¿cierto? Que los PCR, que son las únicas pruebas que existen hoy día para detectar el COVID, eso se tiene que hacer a través de, ¿no es cierto?, con un cotonito que se te mete en la nariz, que es invasivo, y aparte es demoroso para dar la respuesta. Mientras tanto, la persona, si está contagiada, puede estar contagiada. Nosotros hicimos una propuesta a través de imágenes de radiografías de pulmón y usando el Data Science para dar un diagnóstico con hasta de un 90% de certeza, más de lo que hace el PCR, para pronosticar si una persona tiene COVID.
Lo bueno de eso es que se puede hacer con herramientas muy simples, con computadores básicos, no necesitamos tener herramientas muy sofisticadas y simplemente acceso a Internet y podemos entonces dar un diagnóstico. Entonces, los datos que hoy día existen son maravillosamente diversos y entonces, por lo tanto, la estadística clásica queda de lado. Entonces, lo que tenemos que hacer con esos datos no estructurados es darle estructura y luego que le damos estructura ya los podemos analizar. Está fuertemente vinculado a lo que es el data mining o la minería de datos, fuertemente vinculado al análisis predictivo, a los modelos estadísticos, al machine learning. Vamos a hablar un poquito de eso también. Alguien por ahí preguntaba también, ¿cuál es el perfil? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Quién puede ser un cientista de datos? Y fíjese que esta pregunta es interesante, porque se declaró en el año pasado como una de las mejores profesiones en Estados Unidos y mejor pagadas. Los mercados están demandando a los cientistas de datos de manera increíble y el mundo académico, quien es el que proporciona a estos profesionales, no está dando abasto. El año 2019 en Chile, estadísticas oficiales, solo un 10% de la demanda por cientistas de datos fue cubierto por los profesionales, por el mundo académico. Entonces, el científico de datos, o el cientista de datos más correctamente, tiene un gran y enorme mundo laboral. Más aún hoy día en pandemia, que lo que necesita un científico de datos es un computador y estar conectado a Internet para poder acceder a la nube, que es donde la mayoría de los datos hoy día están posicionados. Entonces alguien preguntaba, ¿y puedo trabajar de manera virtual? Sí, señor, puedo trabajar. Entonces formémonos. Al final de esta conferencia vamos a hablar de cuáles son los elementos que debe usar un principiante que está interesado en esto. Pero en general el perfil está basado en 4 grandes hitos. Matemática y estadística, necesariamente es la base. Saber programación computacional y manejos de bases de datos, pero también saber comunicar y visualizar. Antes, los estadísticos enviábamos informes de nuestros estudios de 40 páginas, 100 páginas, nadie leía eso. Hoy día basta con un dashboard, con una infografía que a través de la visualización de datos se entregue toda la información suficiente para el estudio que se está realizando. Y también tener dominio de conocimiento de ciertas habilidades blandas que se llaman en español, ¿no es cierto? Cómo saber trabajar en equipo, saber resolver problemas, etcétera, etcétera, ¿ya? Es esta profesión que todavía técnicamente no existe. No hay ninguna universidad que haya graduado hoy un científico de datos. Muchas ya lo están haciendo, en Latinoamérica y también en otros países del mundo. La más demandada actualmente. Y esta es una especie de figura, ¿no es cierto?, que efectivamente cuando uno piensa, pero ¿cómo voy a tener todo? Es lo que se llama hoy día el unicornio, como que un cientista de datos como unicornio, algo que no existe. Bueno, hoy día se está formando, ¿cierto? Es una especie de Frankenstein que tiene distintos elementos para poder llegar a ser profesional. Y por eso que es bien pagado, porque es escaso, pero también no es fácil llegar a ser un científico de datos. Entonces, ha surgido un concepto alternativo que se llama el científico de datos ciudadano. ¿Qué es el científico de datos ciudadano? Es alguien que sabe, que conoce las técnicas de ciencia de datos sin ser experto en ninguna de ellas. Este perfil se creó debido a algo que se llama la transformación digital. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Hablaba Robinson de la importancia de la formación de equipos. Así es, porque la ciencia de datos no la puede hacer solo una persona. Necesitamos equipos para poder desarrollar proyectos de ciencia de datos. En mi experiencia como consultor en esta área, los proyectos de ciencia de datos más o menos duran entre 6 meses y 2 años. Y esos proyectos son liderados por un científico de datos, ¿no es cierto?, que conoce toda la parte técnica, pero también por otros elementos como un estadístico que se le reconoce como el líder histórico de los datos, los analistas de datos, los administradores de bases de datos, los arquitectos de datos, que son perfiles nuevos que se han ido creando, ingenieros de datos y, por supuesto, el manager, que es el que dirige toda la parte de gestión. Esa es la primera parte de nuestra presentación. Veamos algunas aplicaciones. Bueno, es importante tener presente aquí que la ciencia de datos, que muchos la asocian a aspectos técnicos, emerge como una realidad social, tal como surgió la estadística hace miles de años atrás. Surge como dentro de la sociedad. Y tenemos que tener muy claro, está bien, nosotros
existen organizaciones, tanto comerciales como gubernamentales, educacionales, etcétera, pero por sobre las organizaciones está la sociedad. Eso no debemos perderlo de vista nunca. Por lo tanto, nuestro gran aporte desde la ciencia de datos debe ser hacia la sociedad. ¿Dónde está? Bueno, en la política. Muchos de ustedes deben conocer lo que pasó con la elección de Trump. La elección de Trump, hasta el día anterior, Hillary Clinton, con todas las encuestas y resultados de datos, análisis de datos tradicionales, la declaraban como la futura presidenta de los Estados Unidos. Al día siguiente fueron las elecciones y ganó Trump de una manera clara. ¿Qué ocurrió ahí? Fueron los datos. Les recomiendo ver Nada es Privado, está en Netflix, y este documental película habla de cómo Cambridge Analytica usó los datos de Facebook de las personas para aquellos que estaban indecisos, enviarle fake news y noticias que complicaran a Hillary Clinton y favorecieran a Trump. Eso también ocurrió se cree, no está documentado, pero se cree también con Bolsonaro y con el Brexit y varias otras aspectos que se han vivido. También les recomiendo el dilema de las redes sociales, también está en Netflix, ¿ya? Una película súper interesante. En la educación, indudablemente que en la educación, alguien preguntaba también el uso de la ciencia de datos, vamos a mencionar algunos ejemplos más concretos más adelante. En el transporte también, curiosamente, ahí les estoy mostrando una carretera eléctrica. Hoy día estamos viviendo un gran problema de muchos tipos, la pandemia en particular, la crisis climática, ¿no es cierto?, etcétera. Y la energía está siendo uno de los problemas más complicados. Entonces estamos buscando otras matrices energéticas, ¿sí? Una de ellas, ¿no es cierto?, es la energía del viento, la energía solar, etcétera. Hoy día se está pensando justamente en tener estas carreteras eléctricas, ya en Alemania están funcionando. Cuando hay conectividad, vamos a hablar en algún momento de la revolución 4.0, la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, vamos a ver que cuando hay interconexión, hay generación de datos. Y entonces el transporte también es un aspecto importante. Y obviamente que la economía digital que hoy día estamos viviendo, ¿ya? Organizaciones como las de almacenamiento, Dropbox, Google Drive, transporte, Uber, ¿cierto? Alojamiento, Airbnb, de entretención, Netflix, comercio minorista o e-commerce, Amazon. Estas organizaciones han cambiado la forma, y más hoy día en pandemia, de cómo nosotros hacemos economía. La industria. Y aquí me quiero detener un poquito, no solamente porque yo trabajo en una escuela de ingeniería industrial, a pesar de que soy estadístico, pero quizás es aquí donde está el mayor potencial del data science. ¿Por qué? Porque el data science es parte de lo que se conoce como la transformación inteligente o transformación digital. Muchos la asocian al mundo empresarial, pero la transformación digital es un aspecto mucho más genérico, como ya lo voy a mencionar. Solo un paseo muy rápido para que ustedes tengan idea de qué es esto de la cuarta revolución industrial. Bueno, la primera revolución industrial tiene que ver con la mecanización, que viene desde el vapor de agua, ¿cierto? Y eso cambió el paradigma del transporte. Antes de la primera revolución industrial, todo el transporte era con tracción animal. Después cambia y eso hace un cambio sustancial en la vida de las personas. Eso ocurrió en 1750 hasta mediados del siglo XIX. Después viene la segunda revolución industrial, que gracias a la invención de la electricidad permite la producción en línea, ¿no? Siendo Ford, la empresa Ford de automóviles, la gran pionera en este aspecto. Esta ocurrió entre 1870 y 1914. También cambia todo el paradigma mundial, donde todo se hacía a mano, ¿cierto? A partir de ese momento comienza la producción en línea y obviamente que deja un montón de puestos de trabajo libres, ¿no es cierto? Como ha ocurrido en todas las revoluciones. Fíjense que después de esta revolución aparece un aspecto que yo lo quiero mencionar aquí, que tiene que ver con el control estadístico de la calidad, que hace que la estadística y el análisis de datos sea sumamente importante dentro de los procesos productivos, y ahí Walter Shewhart, en 1924, quien trabajaba en los laboratorios Bell, crea este control estadístico que hoy día es una línea de investigación y tecnológica muy interesante. La tercera revolución industrial nace cuando ya tenemos transistores. Y con los transistores, como ustedes deben conocer, no sé si vieron la película Enigma, ¿cierto?, de las máquinas de Turing,
Bueno, gracias al transistor aparece lo que hoy conocemos como computadores. Y con los computadores aparece la automatización. Esa es la tercera revolución industrial, y lo curioso de ella, a diferencia de las anteriores, es que hasta el día de hoy existe. Es decir, la cuarta revolución industrial y la tercera revolución industrial están cohabitando. La cuarta revolución industrial tiene que ver, como ya lo mencionábamos, con la interconectividad. No tiene una fecha exacta como las revoluciones anteriores, pero la primera vez que se menciona es en el Foro Económico de 2016 y es paralela a la tercera revolución industrial. Se le llama Industria 4.0, cuarta revolución industrial o simplemente la era 4.0. ¿Qué hace esta cuarta revolución industrial? Aborda conceptos del Internet de las cosas, que son simplemente sensores que al estar conectados a la red eléctrica y a la red de Internet, permiten enviar datos a la nube, ya vamos a hablar un poquito de eso, y desde la nube se transmiten los datos a ciertos centros de cómputo y permiten generar información. Los sistemas ciberfísicos, que significa utilizar robótica y mezcla entre robot y hombre, para hacer procesos industriales, y la cultura maker, que tiene que ver con las impresoras 3D. ¿Qué es la transformación digital o transformación inteligente tan mencionada, tan divulgada? Bueno, tiene que ver con 4 aspectos. Internet de las cosas, sensores, ciencia de datos, computación en la nube y Big Data. Esos son los 4 aspectos. Entonces, los sensores miden los procesos productivos, por ejemplo. Esto mediante, como lo mencionábamos, aquí voy a mostrar un grafiquito, un ejemplo. Ustedes tienen ahí, las casas están consumiendo energía, este consumo se transmite a un medidor digital. Ese medidor digital, que sería el sensor, va a enviar a través de la red eléctrica y la red de Internet a un concentrador de datos que está, entre comillas, en la nube. En realidad no están en la nube, sino que están en distintos lugares físicos, ¿no es cierto?, que están interconectados. Y este concentrador de datos envía mediante el satélite a la empresa los datos de consumo. Ahí va a haber un departamento que se va a llamar Departamento de Data Analytics, o sea, hoy día se abre un campo inmenso, porque para que una empresa diga que está certificada de aquí a 5 años, todas las empresas y organizaciones van a tener que certificarse, así como las normas ISO en el pasado, para tener que certificarse por transformación digital. Y para ello tienen que tener dentro de su estructura organizacional departamentos de Data Analytics, que va a estar con un gerente de Data Analytics, etc. Ahí, en ese departamento, van a procesar los datos y van a obtener información. Hasta ahí llegaría el procesamiento de datos, pero esos datos se van a tomar para transformarlos en decisiones. ¿Y cuál va a ser la decisión que se tomaría? La decisión sería que va a cambiar la tarifa de consumo. Entonces, este monito que les estoy mostrando es muy interesante porque es bidireccional. Va desde las casas hasta el departamento de Data Analytics, que va a analizar los datos y transformarlo en información. Esa información es mandada a un sistema que está gobernado por gerentes, y ellos van a tomar la decisión que a partir de cierto consumo la tarifa va a subir o va a bajar, ¿cierto? Entonces, eso es la transformación digital en pocas palabras. Pero en términos de sistemas, podríamos decir que la transformación digital, tal como dice en el esquema de la derecha con esa flecha en gris, es transitar del actual sistema de información que tienen las organizaciones, que es el OLTP, OL de online, T de transaction y P de procedure, procedimientos de transacciones en línea. Eso es lo que hacen hoy día. Para los que conocen un poco de esto, son lo que desarrolla la empresa SAP. Desarrollan estos sistemas de información, pero solamente los datos son obtenidos como transacciones, es decir, son almacenados para crear facturas, para crear liquidaciones de sueldo, estados financieros, etcétera, etcétera, pero no se usan para obtener información. Entonces, como ustedes pueden ver abajo, del OLTP está el OLAP. La A se cambia por la T, y A significa Analytics. Es decir, ahora las transacciones que se hacen con los sistemas de información no solamente se van a guardar, almacenar, sino que se van a procesar. Cuando las empresas logren hacer eso, se puede decir que se han transformado en industrias 4.0. Pero ese concepto puede ser aplicado a las empresas, puede ser aplicado a las organizaciones, a tu hogar. Ya vamos a ver un poco de eso. Y surge entonces lo que hoy día se llama la industria 5.0. La industria 5.0, ¿en qué consiste? Bueno, aquí está. Habla ahora de una manufactura personalizada.
Es decir, eso de que yo quiero un producto a la medida, que en el pasado era demasiado complicado o imposible de hacer, porque las líneas de producción, pararlas para hacer un nuevo producto era muy complicado. Hoy día, gracias a la automatización y la tecnología de información, se puede. Despliegue de COBOT. COBOT es un nuevo concepto que surge en la industria 5.0. COBOT de collaboration y BOT de robot. O sea, colaboración entre humano y robot. Esto que hablábamos de los sistemas ciberfísicos, sistemas ciberfísicos. Empoderamiento humano. Este concepto es súper importante, porque muchas personas en mis conferencias me han preguntado, ¿y usted cree que en el futuro el mundo va a ser gobernado por máquinas o por personas? Yo creo que no. Yo creo que, aunque lleguemos a un nivel muy elevado, ya vamos a hablar de eso, de inteligencia artificial, vamos a seguir siendo los humanos quienes estemos gobernando este mundo. Eso es lo que yo espero. También rapidez y calidad tiene que ver hoy día con un concepto mucho más importante incluso que el producto, que es la calidad de servicio. Hoy día las experiencias UX, de User Experience, o de CX, Client o Customer Experience, o EX, Interface Experience, eso quizás es más importante que el producto. Y eso se logra justamente con los datos. Con los reclamos, con las redes sociales. Hoy día las redes sociales son los mejores sistemas para informar calidad de servicio. Respeto al medio ambiente, eso ya es sabido que las empresas tienen que certificarse por medio ambiente. Y aquí está el tema, el punto clave, blockchain. Blockchain es el gran paradigma del futuro, el gran paradigma. ¿Qué es blockchain? Esta cadena de bloques, bueno, parte en lo que son las criptomonedas. Primero con el Bitcoin, después con todas las otras criptomonedas que existen como Ethereum y varias otras. Y esto hace temblar la banca tradicional, porque el sistema de criptomonedas, que en algún momento estuvo desprestigiada, que estaba asociada a estafas y etcétera, hoy día está muy bien fundamentado. Hoy día Visa ya tiene tarjetas de crédito para pagar con criptomonedas. Hoy día el mundo de las criptomonedas está avanzando de manera increíble, y eso gracias a blockchain, porque al tener los datos distribuidos en distintos bloques, hace prácticamente imposible el hackeo. Hoy día el blockchain se está utilizando para muchas otras áreas. Otro concepto interesante es de la sociedad 5.0. La sociedad 5.0 nace en Japón y es un concepto más elevado y nace ahora en 2019, más elevado que la industria 5.0, porque involucra lo que les mencionaba antes, la sociedad. Entonces, la sociedad 5.0 está relacionado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. O sea, está asociado con todos los aspectos que los seres humanos podemos tener interés, como vida de ecosistemas terrestres, hambre cero, educación de calidad, etc. Entonces, para cerrar este tema del blockchain, que es muy interesante y que podría dar para hablar mucho, el pasado es la banca tradicional, el presente es el blockchain y el futuro es la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Lo que viene ahora, después del blockchain. Bueno, como ustedes saben, Internet es la red de redes. De hecho, web es telaraña, ¿no es cierto? Es esta red que se va tejiendo en este mundo virtual. Entonces, el Internet es un grupo de intranet, ¿cierto? Por lo tanto, blockchain es a interoperabilidad como intranet es a Internet. O sea, imagínense si ya blockchain es seguro anti-hackeos, imagínense lo que va a ocurrir con interoperabilidad. Prácticamente va a ser imposible tener acceso. Habían preguntas por ahí, ¿qué pasaban con los datos, con la seguridad de datos? Hacia allá va el concepto, interoperabilidad. Intranet, Internet, blockchain, interoperabilidad. Lo estamos conectando todo. Las ciudades inteligentes, gran tema. ¿Qué significa la ciudad inteligente? Son ciudades interconectadas. Pero esa interconexión solamente se puede hacer si tenemos red de Internet de alta velocidad. En sus celulares ven red 3G, red 4G, pero nada más. Bueno, ya se está licitando en muchos países la red 5G, que es la red de alta velocidad. En el caso de Chile en particular, en estos momentos está viniendo un barco desde China y otro desde California, trayendo un cable de fibra óptica por debajo del mar para unir el Internet de Chile con China y con California, con Estados Unidos. Entonces, cuando tengamos esa red 5G, vamos a estar 24/7 conectados. Y tiene que ser una red de alta velocidad, porque los seres humanos somos 8.000 millones de personas, de los cuales 2.000 millones son chinos. 1 de cada 4 personas en el mundo son chinos, son de nacionalidad china. 4.000 millones de personas, según estadística, el 50% están conectados a Internet. Y el número promedio de dispositivos móviles que las personas tenemos son 2.5. Yo en particular tengo aquí un reloj
inteligente, tengo mi celular y tengo este computador. 3. El promedio es 2.5. Multiplicado por 4.000 millones, estamos hablando de 10.000 millones de dispositivos que van a estar conectados 24/7 generando datos de manera continua. ¿Se dan cuenta del desbordamiento de datos que vamos a tener? Y esto parte con la domótica, el tener todo conectado en nuestra casa. Yo aquí me está avisando ya que me quedan muy poquitos minutos, así que voy a ir un poquito más rápido. De todos modos, le agradezco a Eloísa si me puede indicar con alguna anticipación cuando ya tengo que terminar mi charla para ir pasando más rápido porque había muchos conceptos, ¿ya? Que me avise 5 minutos antes. Sí. Hola, puedes pasar un poco más, no hay problema. Quitamos un poco de las preguntas y respuestas y dejamos un poquito más de tiempo. Retrasamos el final, si no tienes ahí más compromisos, ¿sí? No, por supuesto. Estoy a su disposición. Soy todo de usted. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, hablábamos de esto, que muy pronto los semáforos, las señales de tránsito, los peatones van a estar conectados entre sí mediante esta red 5G. Hoy día, y mejor aún en pandemia, gracias a la red 5G se puede hacer telemedicina. Amazon, que es el gran líder, hay un documental del canal alemán, del Deutsche, que muestra cómo Amazon es hoy día el gran líder y está lejos de todos sus competidores con respecto a digitalización y uso de datos. Esto que le estoy mostrando aquí es el Amazon Go. Tenía videos, pero como sabía que tenía muy poquito tiempo, no se los muestro, pero este es un supermercado donde no hay vendedores, donde no hay cajas, donde no hay guardias, nada. ¿No? Simplemente ustedes entran a esto, tienen que tener una aplicación, la aplicación Amazon Go, tener una tarjeta de crédito y por el lado derecho que está en verde ustedes ingresan, muestran la aplicación y a partir de ahí toman un canastillo y comienzan a colocar los productos que ustedes van a llevar. Cada vez que ustedes sacan un producto, automáticamente, mediante sensores y uso de Deep Learning, ese producto se carga en tu tarjeta. Si tú los decides devolver, el sistema que tiene toda esta interconexión se da cuenta y lo descuenta de tu tarjeta. Hasta que finalmente completaste tu compra y sales por el lado que aquí se ve en rojo y pasas la aplicación e inmediatamente en ese momento se carga en tu tarjeta de crédito. La nueva forma de comprar, fíjense que esto es de 2016. Yo tuve la suerte de estar, esto está en Seattle, en Estados Unidos. Tuve la suerte en el año 2019 de estar ahí y tener esa experiencia que es espectacular. Eso se hace a través de Computer Vision, visión de computadores, Deep Learning y fusión de datos. Es decir, una experiencia de supermercado sin filas, sin cajeros, sin revisión. También podemos conectar nuestros cuerpos a Internet. Él es Neil, él tiene problemas de daltonismo, ¿no es cierto? No reconoce los colores, y entonces él conecta su cerebro a Internet, y entonces él ahora escucha los colores. Entonces él logró resolver. Esto es lo que sería un cyborg. Esos son los cyborgs. Él es un cyborg también, solo que el problema que tuvo fue en su ojo y por lo tanto en lugar de ponerse un parche o una prótesis se colocó una cámara. Entonces él es un cyborg y lo que hace es filmar. Pero cuando está filmando está generando datos. Lo mismo que hacemos, nuestros ojos, nosotros somos unos generadores de datos, pero datos no estructurados. Cuando miramos estamos grabando imágenes. Solo que aquí se hacen en tiempo discreto. Nosotros lo estamos haciendo en nuestro cerebro en tiempo real. Nuestros oídos son auriculares, están grabando sonidos, son datos también. Bueno, hoy día está el mundo del business intelligence. Por eso le hablaba, la palabra inteligencia aparece por todos lados. Ciudades inteligentes, hogares inteligentes, business intelligence, inteligencia artificial. Bueno, inteligencia de negocios simplemente es hacer negocios basados en data science. Solo que, a diferencia de data science, el foco está en el cliente. Y ahí aparecen conceptos asociados con el cliente, calidad de servicio, etcétera, etcétera. Data science se traduce entonces a transformar datos en información. Por favor, datos no son información. Mándame la información. No. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo la información, es decir, los datos ya resumidos o los datos? No, los datos. Entonces los datos son los datos, que son la materia prima, que generan un producto que se llama información. Mándame la base de datos. Ojo, base de datos y datos no son lo mismo. Por eso se llaman bases de datos. Las bases de datos son sistemas de información.
que registran ciertas transacciones que se podrían generar en datos, cuando a través de consultas, que se llama técnicamente queries, consultas o preguntas a las bases de datos, que están almacenadas en un servidor, en tablas y en campos, extraigo ciertas variables de esas bases de datos que posteriormente las voy a transformar en datos. Esas variables podrían estar en distintos lenguajes, por lo tanto, después que las extraje, las voy a transformar a un lenguaje de datos que se pueda manejar. Entonces ahí viene la T, ET. Y luego que los transformé todos estos datos a un lenguaje común, los voy a cargar L. Ese concepto es fundamental. ETL, Extract, Transform, and Load. Cuando tengo los datos, los cargo en algo que técnicamente aquí se llama el Data Warehouse, la bodega de datos, el almacén de datos. Y recién a partir de ese momento comienzo a aplicar técnicas de analítica. Entonces, aquí están viendo ustedes que Data Science es mucho más amplio que analizar datos. Tiene también que ver con bases de datos, con sistemas de información, con lenguajes de computación, con saber programar. Y cuando obtengo el Data Warehouse, el almacén o bodega de datos, recién comienza el análisis, que le llamamos Data Analytics, que se puede hacer a través de procesos algorítmicos, como el Machine Learning, aprendizaje automático de máquina, o a través de procedimientos estadísticos. Se genera la información y la información no es lo mismo que conocimiento, porque el conocimiento depende de la información que se generó a partir de los datos, pero también del conocimiento que tiene el experto que va a tomar la decisión. Por ejemplo, si yo tengo un modelo de crédito, scoring, de crédito de scoring, mediante puntaje de crédito, modelo credit scoring, se utiliza mucho en la banca para saber si le doy un crédito o no, un préstamo a una persona o no. Si yo tengo un modelo de credit scoring súper sofisticado, que es súper preciso, etcétera, etcétera, y una persona viene a pedir un crédito y los credit scoring entregan como resultado la probabilidad de que el cliente vaya a pagar. Por ejemplo, 0,7. Eso significa que existe un 70% de probabilidad que el cliente pague y un 30% que no pague. Esa es la información y ese cliente va a tener esa información si está en el banco más básico de un país o en el banco más sofisticado y premium de un país. Es la información. Si esa información la utiliza el banco más básico, donde la mayoría de las personas tienen bajos recursos y no suelen pagar sus créditos, un 70% de pago es muy alto y entonces le van a dar el crédito inmediatamente. Se juntó la información con el conocimiento de experto y generó conocimiento. ¿Se le da el crédito? Sí. Si ese mismo individuo con ese mismo puntaje de crédito va a pedir un crédito a un banco de premium, ese valor puede ser bajo y por lo tanto el conocimiento de experto, que sería el bancario, de la persona del banco, junto con esa información, la misma 0,7, puede que a ese mismo cliente en otro banco no le den el crédito. Eso es conocimiento. Entonces, bases de datos no son datos, datos no es información, información no es conocimiento. Son conceptos distintos que en esta área uno tiene que manejarlos correctamente. La pregunta aquí es, ¿cuál es la profesión más demandada del futuro? Bueno, justamente la que tenga este concepto de transformar datos en información en su ADN. No existe una profesión hoy día de ciencia de datos o de data science. No existe, pero ya muchas universidades se dieron cuenta, las principales, por supuesto, Harvard, el MIT, y en Chile y Latinoamérica también hay universidades que ya se dieron cuenta y crearon la carrera de ingeniero en ciencia de datos o licenciado en ciencia de datos. Por ahí Robinson decía, en los posgrados también hay un montón de posgrados que es mucho más fácil, ¿cierto? Pero ya está la carrera como profesión. Lo pueden ver ahí en mifuturo.cl, que es una página web del Ministerio de Educación de Chile, que dice cuáles son las carreras que tienen más empleabilidad y mejores sueldos. Van a darse cuenta que son las carreras que están vinculadas a esto de transformar datos en información, como estadística, matemática, ingeniería en estadística, ingeniería en matemática, ingeniería industrial, ingeniería informática, etc. LinkedIn, si no están en LinkedIn, están fuera del mundo laboral de la ciencia de datos. Tienen que estar en esa red profesional. Muy interesante, se ofrecen puestos de trabajo, aparecen cursos, etcétera. Muy interesante. Y otra es ese otro sitio web que está ahí. En un periódico de alta circulación chilena apareció esto. Profesiones que necesitan actualizarse por los nuevos retos del mercado. Y hablan ahí en rojo a la izquierda abajo, ciencia de datos.
preguntaban por ahí, ¿qué tenemos que hacer para que se incorporen las mallas curriculares? Bueno, hay que incorporar todo este layout, todo este conocimiento en las nuevas carreras. Otra noticia de página completa. En el futuro, 8 de cada 10 jóvenes trabajarán en algo que hoy no existe. Y abajo, nuevamente a la izquierda, destacado en rojo, el uso de Big Data y técnicas de Data Science. ¿Se da cuenta? Este es un periódico en español y habla de Data Science, no de ciencia de datos. Será uno de los perfiles más demandados de los próximos años. Es la realidad. Y las carreras tienen que adaptarse porque si no, simplemente van a desaparecer. Fíjense que una noticia que me llegó hace poquitos días atrás es que Colombia, en la ciudad de Medellín, va a inaugurar una universidad presencial, no digital, no online, una universidad. Este proyecto ya empezó a desarrollarse en 2016. Hoy día ya están listas todas las instalaciones para una nueva universidad que va a estar basado solamente en estos conceptos. Carreras nuevas que van a ir surgiendo en la medida que el mercado los vaya demandando. Es decir, ya el mundo académico ya no solo se está limitando a crear carreras dentro de los que existen, sino que están creándose universidades, porque ya existen universidades digitales, existe la Universidad Big Data de IBM, ¿ya? Pero ahora universidades de las tradicionales, con edificios, secretarias, profesores, estudiantes, pero dedicadas, universidades dedicadas exclusivamente a esto. Esta en realidad me acaba de llegar en Medellín, Colombia. Próximo año ya va a estar funcionando. Tendencias. Bueno, rápidamente para no ocupar mucho más tiempo. La robótica. Eso es un tema que viene fuertísimo, porque todo lo que tiene que ver con robótica está asociado con datos. Hablamos del concepto de pseudohumanos, bot, robot, androide, cyborg. Un bot es aquello que tiene todo el pensamiento, el razonamiento computacional, pero no necesariamente tiene algo físico, ¿ya? Esos son los robots, perdón. Esto es un robot. Mucha gente dice un robot lo asocia a algo con forma física. No. Si tiene forma física, entonces es un androide, ¿ya? Un androide. Los bots son simplemente inteligencia artificial que está almacenada en un computador, por ejemplo. Estos son los asistentes, los nuevos asistentes virtuales. La mayoría de nuestros celulares inteligentes y televisiones inteligentes tienen asistentes virtuales, pero son parte de un dispositivo. Ahora se están creando dispositivos que son exclusivos para ser asistentes virtuales. Ahí les recomiendo de pasada, para los que les gustan las películas, las series. Lamentablemente no está en Netflix, pero se puede conseguir por ahí por internet. Se llama la película Her, en inglés, o Ella. Es una película del 2013. Súper interesante, tiene mucho que ver con este nuevo desafío del data science y la inteligencia artificial. Esto es un cyborg, ¿no? Quizás muchos de ustedes por su juventud no recuerden el hombre de los 6 millones de dólares, el hombre nuclear. Él era un cyborg. Un cyborg es un humano que tiene incorporado componentes electrónicas, como ocurría con Neil y con el iBoard que les mencioné antes. Pero el concepto más interesante es justamente aquí Sofía. Sofía es lo que hoy día podríamos llamar un pseudohumano. ¿Qué es Sofía? Sofía es un robot, pero que tiene inteligencia artificial. Ella es capaz de generar 62 gestos, emociones propias y tiene casi una psicología humana. Partió en 2015 y hoy día, pueden imaginar ustedes, con todo el desarrollo, a la velocidad que surge el desarrollo tecnológico, hoy día Sofía está sumamente sofisticada. Y ella hace todo lo que podríamos esperar nosotros de la inteligencia artificial. Ella se comunica con otro robot o con una persona. Ella con sus ojos, que son cámaras, y sus oídos, que están escuchando los sonidos, ¿no es cierto? Ella ve las emociones de las otras personas. Esos datos son datos no estructurados porque son imágenes y sonidos. Esos datos no estructurados entran al computador que tiene en su cerebro, Sofía, se procesan para transformarse en estructurados y una vez que son estructurados se les analiza para generar información. Por ejemplo, al generar la información, le dice el cerebro artificial a Sofía que esa persona está triste. Y entonces Sofía, hasta ahí llegaría, solamente diciéndole a Sofía que está triste esa persona, llegaría a lo que es el Machine Learning. El Machine Learning concluye con un resultado, o sea, es la información. Ahí acaba Machine Learning, pero el Data Mining o el Data Science va más allá, toma esta información y va a tomar una decisión.
Entonces lo que hace Sofía es se acerca a esa persona y la abraza. ¿Se dan cuenta? O sea, Sofía tiene todo el ciclo del data science. Desde la recopilación de los datos, de transformación de los datos, el ETL, la generación de información a través del analytics y la toma de decisiones, que es con lo que concluye el data science. Entonces, la gestión también es parte del data science. Inteligencia artificial es el tema más relevante, más candente como una tendencia, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes una especie de diagrama de Venn, donde el universo sería la ciencia y la ingeniería, y dentro de la ciencia y la ingeniería está el conjunto de la inteligencia artificial, que sería el machine learning, es decir, todos estos procedimientos algorítmicos que transforman datos a información, más toda la parte electrónica de la inteligencia artificial. Dentro del machine learning está el deep learning. ¿Qué es el deep learning? El deep learning es un proceso algorítmico que analiza datos de alta complejidad, por ejemplo, datos como del estilo Big Data, datos no estructurados, que son de imágenes, de sonidos, y que los procesa a través de técnicas usualmente de redes neuronales artificiales, es decir, un proceso algorítmico que funciona como funciona nuestro cerebro, con muchas capas, con muchas etapas. Ya les voy a mostrar, tengo ahora preparado algo, un monito para que entiendan cómo funciona el deep learning. Pero el problema del deep learning es que yo pierdo control y por lo tanto en el deep learning a menudo se utilizan lo que se llaman las técnicas no supervisadas, o sea, no puedo supervisar, no sé cuál es el resultado. Una técnica supervisada, por ejemplo, es un modelo de regresión, donde tengo un X y un Y. Yo para tal X sé cuál es tal Y. Entonces eso es supervisado, porque lo puedo supervisar, sé el resultado, y por lo tanto puedo entrenar mi algoritmo. Pero cuando no tengo un X y un Y, sino que tengo X solamente, por ejemplo, como el análisis de clúster, ¿ah? Entonces esos métodos son métodos no supervisados, no puedo supervisar, y entonces me resulta difícil enseñarle a mi red para que aprenda. Y entonces pierdo el control, ahí está la caja negra. Por lo tanto, Machine Learning, tengo más control sobre la caja negra, en Deep Learning la perdí, porque son datos más complejos y que tienen varias iteraciones que impiden que el gestor de la caja negra, del resultado, tenga control. Y dentro del Deep Learning están las redes neuronales convolucionales, que son las que más se están utilizando hoy día, mucho para procesamiento de imágenes, que es un tema muy relevante. Esto es un esquema que me encanta a mí para explicarles de manera muy sencilla cómo funciona la inteligencia artificial en un mundo real, común y corriente en el que nosotros vivimos. A la derecha estamos nosotros, el mundo, y a la izquierda está un sistema de inteligencia artificial. En el mundo, las personas interactuamos, ¿no es cierto? Podemos interactuar de manera natural, con vos, por ejemplo, podemos interactuar con dispositivos, pero nosotros somos los que estamos operando esos dispositivos. Se crean datos, ¿ya? Esos datos son perceptos, conceptos, diálogos, etcétera, que son datos brutos que se están percibiendo en este sistema real que está a la derecha. Esos datos son transferidos al sistema de la izquierda, que es la inteligencia artificial, a través de sensores. Esos sensores pueden ser máquinas, propiamente tal, o pueden ser humanos, personas. Nosotros somos sensores, pero somos sensores reales, no artificiales. Esos sensores captan los datos y entonces los datos van a ser procesados también por máquinas o humanos. Y van hacia la lógica de la inteligencia artificial, que es un sistema computacional que mediante algoritmos, que es un algoritmo, es una secuencia de pasos que permiten lograr un resultado. Y pueden iterar, ¿cierto? Volver al paso anterior. Y con ese algoritmo construyo un modelo. Ese modelo me puede servir para predicción, si es que los métodos son supervisados, o puede servir para clasificación, si es que son métodos no supervisados. Esos modelos, esos resultados se devuelven a los mismos elementos que estaban arriba como sensores, que ahora le vamos a llamar actores, y que son las mismas máquinas y humanos. Y esos actores devuelven al mundo real a través de la actuación física o informacional, es decir, con una actitud, un saludo, por ejemplo, lo que sea, o informacional, a través de un dashboard o algún sistema de información, lo devuelve hacia el sistema. Esa es la manera. Esto fue un gráfico que tomé de la OSD de 2019 que me parece súper aclarador con respecto a cómo funciona esto de la inteligencia artificial. Y aquí está el Deep Learning. El Deep Learning es el warning zone, la zona de advertencia, de peligro, porque justamente lo que tenemos son datos, son las entradas, para que ustedes, las entradas son nuestras variables, nuestros datos, pasan por una caja negra, se transforman en la salida, que es la información. Y la entrada y la salida se vinculan a través de una función, que por el momento es desconocida. Claro, para quien programó esto, el algoritmo, sabe, pero en general, para las personas, esta caja negra suele ser desconocida. Y las organizaciones guardan esto como un secreto
fieramente conservado, porque no quieren que sepan cómo funciona, porque ahí perderían ellos poder. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es gestionar adecuadamente las cajas negras, porque esta es una de las principales críticas que se le hacen al deep learning, que es el aprendizaje profundo, porque está dentro de varias capas. ¿Cuál es la solución? Justamente esta área que mencionó Robinson y que yo también mencioné al comienzo, el aprendizaje estadístico. ¿Cómo funciona el aprendizaje estadístico? Está basada en la estadística y en un tipo de datos que se llaman análisis de datos funcionales. ¿Se acuerdan de esta relación que había? La F que está ahí, la F de X. Bueno, eso es lo que hace el deep learning, ¿no? Es una manera de usar la estadística para buscar la relación entre la entrada y la salida y por lo tanto tener alguna participación en esa caja negra e impedir que los resultados no sean manejados por quien está operando, ¿no? Porque perderíamos el poder, ¿no es cierto? Entonces ahí se lo traspasaríamos a la máquina, a la inteligencia artificial, ¿ya? Para que sepa qué son los datos funcionales, un dato todos sabemos lo que es. La edad de una persona es un dato, ¿no es cierto? Si la nacionalidad es un dato. Pero si nosotros tenemos un dato que lo podemos describir a través de una función, por ejemplo, tomamos un Uber, punto de partida, punto de llegada, y si nosotros hacemos puntos discretos en ese recorrido y vamos marcando con una línea, uniendo todos esos puntos, ese es un dato funcional. Es un dato que se describe mediante una función, que generalmente es una función irregular, y entonces se utilizan algunas técnicas sofisticadas ahí para ese modelado, ¿ya? Pero es una forma de resolver el problema. Aquí este es un paper, miren, acaba de salir en 2021, perdón, el volumen 39 de 2021. La interpretación, ya los estadísticos o los matemáticos, los informáticos, estamos tratando de resolver, de buscar modelos de caja negra, ¿ya? Y entonces lo que es el aprendizaje automático simplemente es una inferencia causal, distinta a la inferencia clásica. Vean el último comentario que está, que es la traducción de lo de arriba. La diferencia entre inferencia causal y estadística es que la causalidad analiza a la variable cuando se cambia su causa, ¿ya? Entonces, tiene que ver con una inferencia diferente, justamente lo que hablaba antes Efron y Hastie. Miren, así funcionan este deep learning. A la izquierda, perdón, tenemos los inputs, que son las variables. Cada bolita que está a la izquierda esta es una red neuronal artificial, parecida a las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, ¿ya? Imitan ese comportamiento. Cada circulito de la izquierda, que sería una neurona, ingresa el valor de una variable y, tal como lo hace nuestro cerebro, le da una ponderación a ese input, ahí, esos W. Y entonces multiplico el valor de la variable por su ponderación y lo sumo. Justamente esa suma que está ahí, en la neurona se llama soma, curiosamente, una suma. Hay una etimología que está detrás que es común. Entonces, entro los valores, los multiplico por unos ponderadores que se escogen mediante procesos de optimización, los junto aquí en la suma y de la suma lo voy a llevar al resultado mediante una función de activación que es no lineal. Nuestro cerebro funciona como un modelo no lineal. En este caso se utiliza una función logística, ¿ya? Una función que es esa especie de S que está a la derecha. Y si ustedes se fijan abajo del sigma, de la letra griega sigma, aparece una palabra que en inglés es bias, que significa sesgo, ¿ya? Y está viendo la red si está cometiendo un cierto error. Cuando comete un error menor que una cierta cantidad, entrega el resultado, ¿ya? Entonces, ahí está el proceso de aprendizaje. Otra tendencia es lo que se llama hoy día el procesamiento del lenguaje natural. Fíjense qué interesante, porque ya entendemos muy claramente que la inteligencia artificial es parte de la ciencia de la computación y de la estadística, de la matemática, etcétera, pero aparece aquí la lingüística como el elemento para resolver la inteligencia artificial del futuro, es decir, cuando la inteligencia sea capaz de emitir sus propias emociones sin tener que recurrir a alguien que esté manejando ese procedimiento. ¿Y por qué la lingüística? Bueno, porque el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural es como los seres humanos aprendemos a hablar. Primero nosotros aprendemos palabras, ¿cierto? Después de las palabras, nosotros creamos frases. Y las frases después las unimos y hacemos la narrativa. Cuando se cree que la inteligencia artificial va a llegar al nivel de la narrativa, a ese nivel de desarrollo cerebral, en 2100. Y recién ahora en 2050 se va a superar la brecha de que la inteligencia artificial esté al nivel de lo que un ser humano hace cuando crea frases. Hoy día todavía estamos aprendiendo palabras, para que ustedes tengan una idea en qué nivel está la inteligencia artificial. Big Data, no hay consenso, pero podríamos decir que
para entender lo que es Big Data, son datos que cumplen con 3 Vs, V cortas o Vs. Volumen, por eso es lo de Big, grandes cantidades de datos, pero que aparte se generan a alta velocidad y también son de gran variedad, es decir, son datos estructurados, bajo porcentaje, un 20%, no estructurados, un 80%, y dentro de los no estructurados tenemos datos de imágenes, de sonidos, de texto, que hoy día con lo de las redes sociales es una gran explosión, y ahí aparecen las técnicas de text mining, que mezcladas con técnicas bibliométricas pueden ocupar. Alguien preguntaba por ahí dónde se utiliza la ciencia de datos en la parte bibliotecaria. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Esas 3B, ahí hay consenso. De ahí en adelante se hablan de 10B, de 42B, pero algunas Bs o Vs que son las definiciones que dio Gartner, quien acuña en 2004 este concepto de Big Data, también dice, bueno, si yo utilizo Big Data le doy valor a las organizaciones, necesito mis datos que sean veraces, que permitan hacer visualización, que es el gran tema hoy día, porque todo lo queremos rápido, lo queremos corto porque no tenemos tiempo, y entonces hoy día la visualización de datos es un gran tema, y aquí los diseñadores gráficos han ayudado mucho para mejorar, porque los estadísticos no somos buenos para el dibujo ni los matemáticos tampoco. Entonces cuando hacemos gráficos, los gráficos son horribles. Ya la visualización de datos, como es lo único que voy a entregar como resultado del análisis, es muy importante que esté bien presentado. Ya les voy a mostrar un dashboard para que ustedes tengan un ejemplo con COVID. Entonces, ese es el gran punto. Para los que han escuchado el Power BI, que está muy de moda también, Power BI, Business Intelligence potente, es simplemente el uso o la democratización de la visualización de datos para tomar decisiones. Eso es todo. Así que si sabes Data Science, puedes hacer Power BI sin problema. Alguien preguntaba, ¿qué es Big Data? ¿Big Data es algo más allá de simplemente una metodología? Sí. El Big Data, el objetivo es proporcionar alta tecnología de hardware y software para almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de datos. Hoy día hablamos de terabyte, pronto vamos a empezar a hablar de petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, que son cantidades inimaginables, y hacia allá vamos en términos de los datos. También el Big Data se ha utilizado mucho para la desigualdad y para la democracia. Hay un libro muy interesante que es de Cathy O'Neill. Ella es una matemática de Harvard que en algún momento se dedicó a las obras sociales y a la parte social, y escribió un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Ahí está Cathy, y dice, los privilegiados son analizados por personas, las masas por máquinas. Cuando ustedes llaman a una organización y les piden ingresar algún ID, algún número que los identifique, y a partir de ahí o les suena una musiquita o les atiende una persona y le dice, para nosotros es un placer atender a un cliente preferencial como usted, es porque esas organizaciones ya tienen sistemas de bases de datos, hicieron una segmentación entre los clientes buenos y los clientes malos, y si ustedes le responden una maquinita, han sido discriminados por culpa del Big Data. Entonces lo que hace el Big Data, lado negativo, es que te manda publicidad sin que tú sepas. Estás hablando con tu familia en tu casa y tienes el celular o el computador abierto y dices que ganas de comer pizza, y te empiezan a llegar ofertas de pizza y delivery gratis, o dices qué lindo es España y al rato ofertas para volar a España. Bueno, eso no es un mito, es verdad. El Big Brother, el gran hermano, nos está escuchando, y eso se llama el computador que está conectado a Internet y le está mandando todos esos datos a los sistemas de información. Así que la publicidad es un abuso del Big Data. La educación también nos segrega. Hoy día en pandemia muchas personas tienen que hacer educación a distancia, ¿no es cierto? Y en la casa hay un solo computador. Bueno, vigilancia, nos están vigilando. Eso no es un mito, es realidad. Twitter tuvo que eliminar ciertos algoritmos porque parecían racistas. No se sabe si es espontaneidad de la inteligencia artificial con la que funciona Twitter, o si realmente hay un sesgo humano, porque la plataforma estudia por qué la vista previa de las fotos parece más favorecer a los blancos que a los negros. Entonces hoy día los datos nos agregan más que nunca. Para los que les gusta la serie, les recomiendo Black Mirror, una serie del año 2013, y en su tercera temporada, el primer episodio es ese que está ahí, y es justamente uno que nos discrimina producto de las acciones que nosotros estamos teniendo. Súper interesante, les va a gustar mucho si no lo han visto.
En Chile hay una gran discriminación también. Hay personas que por culpa del Big Data no pueden acceder a créditos. En China también hay un puntaje que se llama el puntaje de crédito social, el Social Credit Score, que se hace tanto para personas como para empresas. Y si tú no tienes un buen score, un buen puntaje, no puedes acceder a ciertos mercados, no puedes comprar ciertas cosas, no puedes viajar, y eso ocurre tanto con las personas como con las organizaciones. Pero también el Big Data tiene el lado bueno, ¿no es cierto? Ustedes pueden recordar esta imagen que se paseó por el mundo, la primera, entre comillas, fotografía de un agujero negro. Es decir, estamos viendo algo, es como ver un fantasma. Estamos viendo algo que no se puede ver. Y lo pudimos ver gracias al Big Data. Se generaron datos de un montón de telescopios, entre ellos algunos en Chile, otros en México, Estados Unidos, España, y más datos simulados, pues se juntaron todo eso y logramos obtener esto. Algo que era impensable, y eso confirma que los agujeros negros existen. O sea, el Big Data ha dado uno de los pasos más importantes en el conocimiento científico de la humanidad. ¿Qué dice Cathy O'Neill? Dice, los estadísticos utilizan los errores para enseñar a sus modelos y lo hacen más inteligentes. O sea, el concepto de aprendizaje, el learning, ya está en el ADN de quien ha hecho estadística, y por lo tanto eso ayuda muchísimo. ¿Qué es lo importante para el aprendizaje? Que haya retroalimentación, es decir, yo le enseño y veo si aprendió, le enseño y veo si aprendió. Eso es muy importante. Lo que pasa es que cuando utilizo Deep Learning, eso no es factible porque los métodos no son métodos supervisados, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado, y entonces surge este concepto de la caja negra que les acabo de decir. ¿Para qué utilizamos los algoritmos? No lo utilizamos solamente automatización y reducción de costos, lo utilizamos para describir lo que ocurre, para diagnosticar cómo suceden las cosas, para predecir lo que sucederá, entre otras. Y estos algoritmos ya lo hablamos, son parte de la economía digital, Airbnb, Uber, YouTube, Netflix, Amazon. Son algoritmos que estamos utilizando, las personas comunes y corrientes están utilizando esto, y son parte de la inteligencia artificial. También el Big Data, gracias a un convenio que hicieron Google Maps, la Universidad Johns Hopkins y Wikipedia y el New York Times, trabajaron juntos, y hasta el día de hoy lo hacen, para que a través del Big Data comunicar qué está pasando con el COVID. Y entonces se unieron todo esto. Por un lado, Google Maps te dice dónde está la persona infectada, georreferenciándola, ¿no es cierto? Se la manda a Johns Hopkins, esta universidad genera la información y se la manda al New York Times para que la vaya publicando diariamente. Y Wikipedia va actualizando la cantidad de muertes, la cantidad de enfermos, etcétera, etcétera. Entonces es una ayuda inmensa del Big Data. Esto es un dashboard. Esto es un dashboard. Una imagen en lo posible de una página o una infografía que contiene toda la información relevante que nosotros obtuvimos de un estudio, ¿ya? Para que ustedes tengan presente. ¿Para dónde vamos? Rápidamente. Podríamos decir que de aquí a 3 décadas, filosóficamente, hasta donde lleguen nuestros sueños. Qué hermoso. Pero físicamente es hasta donde la tecnología lo permita. Bueno, las referencias sobre el futuro han estado en todas partes, en los libros, ¿no es cierto?, en las películas. Los más conocidos futuristas del pasado, bueno, Julio Verne, que no conoce a Julio Verne, ¿cierto?, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, etcétera, etcétera. Y nuevamente aparece este señor H.G. Wells, con el que partimos la charla de hoy, diciendo que los datos son parte de un ciudadano eficiente del futuro. Él se conoce como el padre de la ciencia junto a Julio Verne y Hugo Gernsback, y hizo muchos aportes a través de sus libros. Pero también hay un personaje muy interesante que se llama Arthur Clarke, y él, a través de su libro Odisea en el espacio 2001, que fue llevado al cine, permitió también tener un conocimiento de lo que podría pasar en el futuro. Él participó también como comentarista de la expedición Apolo 11, que fue la primera expedición que se fue a la Luna. Pero Clarke es conocido por una de las 3 leyes que él acuñó, y se llama la tercera ley de Clarke. Dice, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¡Qué verdad tan absoluta! Justamente lo que decíamos, hablamos, qué ganas de comer pizza y te ofrecen pizza. Parece magia, pero no es magia, es tecnología. Y esa es la tercera ley de Clarke. ¿Cuáles son los 3 hitos que van a revolucionar la sociedad en las próximas décadas? Inteligencia artificial, inmortalidad biológica, sociedad espacial. Son los grandes temas
Inteligencia artificial, bueno, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades en esta charla y seguramente ustedes lo han escuchado. Cada día más se utiliza la inteligencia artificial en acciones cotidianas, no solamente para industria, para el mundo académico, sino para cosas cotidianas, domésticas. ¿Y qué va a pasar en pocos años más? Toda actividad humana se va a hacer automática, automatizable. Y eso va a lograrse a través del hardware que es potenciado con un software que tiene inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el cerebro, es el algoritmo. Aquí está el director de ingeniería de Google, dice, para 2029 los seres, las máquinas van a tener una inteligencia y serán tan convincentes como las personas. Está hablando de aquí a 10 años más, 8 años más. Ya estamos casi en el advenimiento de eso. Para allá vamos. Un mundo manejado por datos, gobernado por datos, decía esta conferencia, un mundo gobernado por máquinas. Ojo con eso. Ahí, para los que les gusta también el cine, está esa película que habla justamente de un concepto mucho mayor. Habla del humano artificial, no habla de la inteligencia artificial, habla del humano artificial. La inteligencia artificial es solamente el cerebro del humano. Véanla. Muy interesante esa película. Y eso no solamente sucede en las películas. Ahí está, detrás está la imagen de la película Her, ella. Véanla, súper, súper interesante, súper interesante. No les voy a contar el final para no hacerle spoiler. Ahí está nuevamente. Y ojo que aquí el mismo Turing, en 1950, antes de crear estos computadores, las máquinas de Turing que hoy día le llamamos computadores, él hace un planteamiento y dice, ¿qué es el test de Turing? Es el examen de la máquina, de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al del ser humano e indistinguible de este. O sea, ya se hablaba de esto que podía pasar y que estamos a puertas de llegar a ello. Inmortalidad biológica, rápidamente, que no es el tema central, pero para que lo sepan, el desarrollo tecnológico hace vivir a las personas hoy día mucho más edad, ¿cierto? Hoy día las personas llegan a los 80 años prácticamente sin problemas, a los 90 con bastante frecuencia, y hoy día los centenarios son bastante más de los que había hace un tiempo atrás. Eso es gracias a la tecnología. Fíjense que, solamente una curiosidad y un paréntesis, perdone que les toque esto, pero me parece muy interesante. Si ustedes van al récord Guinness de la persona que ha vivido más en toda la humanidad, son 120 años. La biología dice que por nuestra estructura celular, los seres humanos no podemos vivir más de 150 años. Ese es el tope. Pero recuerden que en la Biblia, yo no soy un religioso, soy un científico, pero en la Biblia, en la época de Noé, decía que las personas vivían muchos años, ¿cierto? Matusalén, 900 años, Noé y toda esa casta vivieron muchos años. Y después del diluvio, si ustedes van a esa parte de la Biblia, Dios dice, a partir de este momento, los seres humanos vivirán 120 años. Eso está en la Biblia, en el libro sagrado. Y hoy día el récord Guinness es de 120 años. Les dejo esa curiosidad. Bueno, hoy día podemos hacer en 24 horas de secuenciar un genoma humano, algo que demoraba en 2003 13 años y que se espera que en 2030 se demore 1 minuto y tenga un costo de $1. Increíble. El gran punto aquí también tiene que ver con los datos con respecto a la inmortalidad biológica, porque Elon Musk, no sé si lo conocen, el segundo multimillonario después de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, uno de sus grandes proyectos es el proyecto Link, el Link. ¿Qué es el Link? El Link es un chip, un dispositivo que se puede implantar en el cerebro para tener lo que se llama la telepatía conceptual. Es decir, dos personas que tengan este chip se pueden comunicar sin poder hablar. Eso tiene un montón de ventajas porque va a poder resolver problemas como el Alzheimer, ¿cierto? Una enfermedad que es prácticamente incurable hoy día, pero también, por otro lado, tiene la gran desventaja de la privacidad. Nuevamente caemos en la privacidad, porque si estamos con este chip conectados, ¿no es cierto?, con otra persona va a poder saber lo que estoy pensando. Entonces, ese es un gran... Entonces, esta comunicación a través del link va a ser más precisa, más rápida, va a poder hacerse con mayor ancho de banda y con memoria virtualmente ilimitada y podría resolver. Sociedad espacial, para terminar este último concepto, nuevamente, siempre el espacio, se dice que las soluciones a los problemas de los humanos no está en la Tierra, está en el espacio. Nuevamente podemos caer en un debate religioso aquí, ¿no es cierto? Pero está en el espacio. Y vuelve a ser la frontera del conocimiento.
Hoy tenemos en nuestros bolsillos capacidad de cómputo mayor que la que tenía el programa Apolo 11 cuando fue por primera vez a la Luna. Y el humano está cerca, muy cerca, de colonizar Marte. De hecho, esto se debe a una colaboración entre la empresa privada y la empresa pública, la NASA, todos sabemos quién es la NASA, y SpaceX, por si no lo saben, es una organización privada de la cual es dueño Elon Musk. Se unieron estas dos organizaciones y a través de ellos están logrando que el ser humano para 2030 podría ya haber colonizado Marte. Estamos ahí, a 8 años, 9 años de la llegada de eso. Y nuestra fe está en que en febrero de 2021, recientemente, ya se amartizó por primera vez en Marte, el Perseverance, el cuarto vehículo que se ha ido. Aquí rápidamente les muestro un videito para que tengan un paseo de unos pocos segundos gracias al Perseverance de lo que es Marte. Eso es Marte. Y Marte podría ya ser colonizado por los seres humanos de aquí a poco tiempo. Ahí tuvieron un paseo gratuito por Marte. Bien, ya estamos en la parte final. Afortunadamente para ustedes, después de haberle, como decimos en Chile, haberle dado esta lata de contarles tantas cosas, algunas que nos pueden haber impresionado, otras no tanto. Vamos a recomendar algunas cosas, queda muy poquito para terminar, para los principiantes. Primero, entender que la tecnología trae progreso y mejora la calidad de vida. No podemos dudarlo. Pero perdemos millones de empleo cada año. Eso ha ocurrido con todas las revoluciones industriales, con la primera, con el cambio del transporte, con la segunda, con el cambio de la industria a través de la producción en línea, con la tercera, con la automatización y el uso de los computadores, hoy día con la cuarta, la interconexión. ¿Cuál es la solución entonces para insertarnos? La capacitación continua y movilidad laboral. Ya voy a hablar de capacitación continua y movilidad laboral, solo dejarle el mensaje que en el pasado era mal visto que alguien se cambiara de una empresa a otra, era como una persona inestable. Hoy día no, hoy día es muy bien visto, porque cuando una persona, un profesional, se cambia de una empresa a otra, seguramente con mejores opciones laborales, lo que lleva es todo el know-how, todo el conocimiento, el conocimiento que tenía la empresa anterior a la nueva empresa y se va aumentando el conocimiento. ¿Dónde capacitarse? Que es una pregunta que se hizo con bastante frecuencia en las preguntas que nos enviaron. Bueno, ya con su interesante presentación, Robinson nos habló de algunos libros que son publicados por Springer, hay también otras editoriales. El autoaprendizaje es una buena opción. Hoy día, con esto de la pandemia, el autoaprendizaje no debemos mirarlo mal. También están las universidades tradicionales, como ya les he dicho, hay universidades en prácticamente todo el mundo que están dictando las carreras de ciencia de datos, todavía no hay graduados, los posgrados, diplomados, especializaciones. Online tenemos IBM University, que es una universidad, Big Data University, perdón, está mal escrito ahí, que es de IBM. Big Data University es una universidad virtual, no tiene salas, todo es online, ¿ya? Y ya existían universidades a distancia en el pasado, ¿cierto? Antes de esta pandemia, pero hoy día esto se ha proliferado. Coursera, Udemy y varias otras. Visiten YouTube, hay un montón de materiales, lean blog, métanse a grupos de redes sociales donde gente que estaba más avanzada va compartiendo materiales, etc. También visiten Gartner.com, y Gartner fue quien acuñó el concepto de Big Data y está muy avanzado, y también en Kaggle, ¿ya? Son lugares que ustedes pueden visitar. Alguien hablaba ahí de aplicaciones de la ciencia, fue una pregunta muy frecuente, ¿eh? Y por lo tanto voy a colocar aquí algunas aplicaciones de la ciencia de datos a la bibliotecología. Estanterías inteligentes, sistemas que respondan a búsquedas previas, ¿no es cierto? Lo que hacemos más o menos en Google, pero ahora hacerlo dentro de una biblioteca. El bibliomining o Bible mining, que sería a la combinación de técnicas estadísticas y de data mining para analizar datos de cualquier servicio bibliotecario. Y eso va a facilitar la gestión de las bibliotecas. Producción científica, saber cuándo y cuántos ejemplares pueden estar relacionados con un tema. Esto está fuertemente vinculado a lo que se llama, y se los mencioné, bibliometría. Biblio tiene que ver con bibliografía y metría, medir. Eso se utiliza con mucha frecuencia. Esas técnicas nacen en bibliotecología, pero hoy día se utilizan a cualquier área y por lo tanto eso es lo que se llama hoy la informetría. ¿Cuáles son los beneficios de la ciencia de datos en esta área? Mayor organización, optimiza la labor de recopilar, procesar, etc.
gestión de archivos, uno de los grandes beneficios de la ciencia de datos en esta área, y la identificación de tendencias, al analizar e interpretar grandes volúmenes de datos que nos van a mostrar patrones en la búsqueda de información, términos usados, etc. Aquí hay algunas referencias clásicas en los cursos que yo doy, que las entrego, ¿cierto? A esta habría que agregar las que nos proporcionó Robinson. Entonces ahí van a quedar en poder de ustedes. Dos, solamente como el bonus track, pandemia y oportunidades. ¿Qué hizo la pandemia con nosotros? Nos cambió la forma de consumir, de habitar las ciudades. Y eso, la pandemia va a pasar, en algún momento va a pasar. La pandemia de 1918 también, todo el mundo creía que la Tierra se iba a acabar. Bueno, no, en algún momento se terminó y pasó. Lo que pasa es que en 1918 no teníamos las tecnologías que tenemos hoy, y gracias a ello, muchas menos personas han muerto, gracias a la tecnología de hoy. La pandemia va a pasar, pero van a haber ciertas características, ciertas costumbres que van a quedar con nosotros para siempre. ¿Cuáles son las grandes oportunidades de esta pandemia asociado con los datos, con el data science? E-commerce, delivery, servicios contactless, de tarjetas de crédito principalmente, y en la salud. Y los más afectados, el turismo, indudablemente. ¿A quién no le gustaría estar viajando? En Chile las fronteras están cerradas, ya sabemos que en otros países importantes como Australia, ayer Nueva Zelanda detectó el primer caso de la variante Delta y cerró la frontera inmediatamente y se fue a cuarentena. En la educación también, ¿no es cierto? Estas brechas que se están creando por la virtualidad. El transporte, ya lo sabemos, va a cambiar, y el retail. El retail está haciendo todo un cambio de paradigma porque ya la gente no quiere ir a comprar a las tiendas, prefiere hacerlo por internet. ¿Cuál es la invitación que les hacemos desde nuestro mundo, el mundo académico, el mundo de los libros, el mundo del conocimiento? Usar la estadística, el Big Data y el Data Science para construir mejores sociedades. Nunca olvidemos que la sociedad está por sobre las organizaciones. Hoy más que nunca, sobre todo en pandemia, necesitamos más y mejores productos que incrementen nuestra calidad de vida. Bienvenidos al siglo XXI. Muchas gracias. Soy Víctor Leiva. Ese es mi sitio web. Víctor Leiva, Leiva en Chile lo escribimos con I latina para los que están en otros países, que lo escriben con Y. VictorLeiva.cl, si ustedes van ahí encuentran todos mis datos, todas mis redes sociales, los videos de mis conferencias, materiales, la mayoría de ellos gratuitos. Así que muchas gracias, principalmente a la audiencia, por haber sido tan generosa. Tenemos más de 700 personas en línea en estos momentos, y también, por supuesto, a Eloísa, a Robinson, a Mariana y a Springer por esta invitación. Estoy feliz, complacido, y muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Estoy a sus órdenes. Hola, Víctor. Muchas gracias a ti. Yo estaba así, wow. Estoy muy impresionada con la calidad de la información, con todo que has presentado a nosotros. Estoy impresionada y me sintiendo un poco así, necesito estudiar más este tema, porque definitivamente el futuro. Gracias por todos los ejemplos y gracias también por cubrir todas las preguntas, la gran parte de las preguntas que nos enviaron, ¿sí? Pasó un poquito de tiempo, pero yo creo que fue valiosísimo la contribución en estos minutos que ultrapasamos, ¿sí? Yo tengo unas preguntas aquí más sencillas para no tomar mucho tiempo, porque ya pasamos bastante, más al respecto de la cuestión de sustentabilidad. Déjame buscar aquí la pregunta aquí. ¿Qué repercusiones tendrán estos avances tecnológicos maravillosos en el desarrollo sustentable? ¿Nos conducirán a la deshumanización? Mira, ¿Cómo ves este tema de sustentabilidad? Perdón. Sí, no, por supuesto. Bueno, antes de responder la pregunta, pido disculpas por la extensión del tiempo. Uno se emociona. Tengo tanto material. Ayer me acosté muy tarde. Mi señora ahí me llamaba la atención, duérmete ya, y yo no hallaba cómo resumir todo esto para 35 minutos, así que les pido disculpas y les agradezco que hayan sido tan generosos con su tiempo. ¿Sale quién hace la pregunta, Eloísa? ¿Quién hizo la pregunta? La verdad, no aparece. No aparece, pero como recibimos muchas preguntas durante la sesión, agradezco a toda la gente que ha enviado su pregunta. Entonces seleccionamos la pregunta, pero no me atenté en quién ha preguntado. Yo puedo enviar a ti
todos los que preguntaron para que pueda contestar si puedes, claro, porque hay muchas preguntas que fueron hechas. Pero ahora no puedo decir quién envió la pregunta, pero... No, lo decía porque, bueno, también muchas de las preguntas que no sean respondidas se pueden comunicar conmigo ahí. No tengo forma de escaparme porque están todas mis redes sociales ahí, todas. Está mi email, mi teléfono, así que quien quiera seguir en contacto o hacerme alguna pregunta que no haya alcanzado, con mucho gusto. Te preguntaba disculpa que me tome este minuto, lo del nombre, porque hay algo que yo siempre a mis estudiantes les digo, yo trato de aprenderme los nombres de todos mis estudiantes, porque hay un libro que yo recomiendo, que es un libro de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos. Y uno de los mensajes más grabados que me quedó de ese libro decía, el sonido más maravilloso que puede escuchar una persona es la pronunciación de su nombre. Y a partir de ahí, siempre, entonces si hay una pregunta me gusta decirle, bueno, pero entiendo que hay muchas preguntas ahí. No, pero por eso la verdad es que Mariana pude ahí rescatar el nombre. Luz Isabel, no voy por cuestiones de privacidad, no voy a decir su sobrenombre, pero Luz Isabel. ¿Sí? Muchas gracias, Luz Isabel, por tu pregunta, y tu nombre también es muy bonito, Luz Ilumina. Interesante, súper interesante, y también estaba dentro de los materiales que tenía, pero tuve que quitarlo. Mira, en términos de sustentabilidad, creo que lo más relevante aquí es que decíamos recién que la sociedad está por sobre las organizaciones. Hablemos de organizaciones comerciales, educacionales, gobiernos. Pero la sociedad somos, valga la redundancia, gobernados por nuestros gobiernos. Entonces, quienes tienen que tener la gran misión de hacer que todo esto sea sustentable, Luz, Isabel, Eloísa, Mariana, resto de audiencia, son los gobiernos. Y entonces hay un ejemplo de un país, hay varios más, pero el que más me llama la atención es Estonia. Estonia es un país sumamente pequeño, de 3 millones de habitantes, que hace 30 años era parte de la Unión Soviética y era un país pobre. Hoy día Estonia es un país digital, lo que demuestra que los gobiernos pueden ser digitales. Muchos gobiernos dicen, sí, somos gobiernos digitales, pero el gobierno digital no significa poner a la disposición de las personas aspectos digitales, sino que también significa proporcionarle a las personas el acceso libre al Internet, por ejemplo. Así como nosotros tenemos consumos básicos, agua, luz, gas o lo que sea, el Internet debería ser parte del consumo básico, incluso subvencionado por los estados. Ese ha sido uno de los grandes problemas, porque no solamente los computadores le han faltado a nuestros estudiantes, también les ha faltado el Internet, se les cae el Internet. Fíjense, entonces, en esta pandemia han quedado en evidencia toda esta sustentabilidad que es absolutamente inferior a lo que debería ser. Entonces, Estonia es un gran ejemplo de un país que ha logrado la sustentabilidad de todas estas medidas tecnológicas que se están generando. Ahora, esto también puede ayudar a otros aspectos importantes, como la pandemia, ya lo hemos demostrado. No hemos hablado mucho de la crisis climática, que hoy día el mundo se está secando y nadie está haciendo nada. Entonces, también el uso de datos puede permitir mejorar esos aspectos. Fíjense, y con esto termino, perdón, Eloísa, que me extienda, pero no hay problema. Mire, hoy día se han dado cuenta que en pandemia los sistemas meteorológicos no son tan precisos como antes de la pandemia. Por ejemplo, en Chile, que tenemos una sequía inmensa desde la zona central hacia el norte del país, el sur generalmente es lluvioso, pero tenemos y cada vez más la zona seca, el desierto del norte está yéndose hacia arriba. Bueno, nosotros estamos terminando el invierno y no ha llovido en Chile. Y se pronosticó que iba a haber una lluvia torrencial, qué sé yo, que iba a caer mucha lluvia el lunes. Y pasó el lunes y por lo menos en la quinta región no cayó. En Santiago creo que cayó algo. Y el martes tampoco. Y entonces ahora sí cayó por fin. Y dicen, va a llover 2 días. Y nosotros llevamos aquí donde yo estoy, en Valparaíso, lloviendo y ya salió el sol. O sea, y en Chile, Eloísa, cuando llueve no sale el sol. No es como en Brasil o los países. Bueno, ¿saben por qué ocurre eso? Porque los sistemas meteorológicos son de los sistemas de información más precisos que existen. ¿Y por qué? Porque ¿dónde está la mayor cantidad de datos para la meteorología? En las nubes, pero en las nubes propiamente tal, no en la nube esta que nosotros hablamos de los datos, en las nubes. Pero nosotros no podemos poner sensores en las nubes, no los podemos poner flotando, ¿no es cierto? No son satélites.
¿qué se hace? A los aviones tienen sensores en su exterior y esos sensores detectan variables meteorológicas que no las podemos medir de otra manera. Esos sensores mandan al avión esos datos, el avión que está conectado a un satélite manda las señales de datos al satélite y el satélite manda al sistema meteorológico los datos y creamos modelos súper precisos. ¿Cuáles son una de las industrias más afectadas con la pandemia? El transporte aéreo. Los aviones hoy día no están en el aire. Y entonces por eso que los sistemas meteorológicos están muy, muy decadentes. Mientras estén en pandemia y no tengamos aviones en el cielo, los sistemas meteorológicos tienen que ver con sustentabilidad. Ok, Gracias. interesante, muy interesante. Aprovechando aquí, mucha gente está aquí te felicitando por la excelente presentación, pero también están preguntando aquí, hay preguntas al respecto de bases de datos que Springer Nature maneja, cuáles son los materiales que abarcan. Al final de esta presentación nosotros tenemos una encuesta que ustedes pueden responder y ahí también hay, si necesitan más informaciones de nuestros libros, de nuestros títulos, ahí hay una pregunta que ustedes pueden seleccionar, ¿ok? El profesor también recomendó ahí un montón de otros libros. No se preocupen, nosotros vamos a enviar la grabación de esta sesión juntamente con la presentación de Robinson, con la presentación del profesor Víctor Leiva y también su certificado a todos que participaron de la sesión de hoy, ¿ok? Y para que no participaron, van a recibir las presentaciones y la grabación, ¿ok? Sí, yo creo que ahora ya tenemos casi 2 horas ahí de webinar, está también cansado, ¿no, profesor? Yo voy a hacer apenas una pregunta, voy a intentar ahí mergir 2 preguntas más al respecto de datos para pesquisa. Hay una aquí pidiendo una recomendación de software de libre acceso que considera más adecuado para mineraría de datos. Y también aquí, cómo aprovechar los datasets que se encuentran en distintas plataformas, ¿sí? Y dónde publicar nuestros datos de manera segura, ¿sí? Ahí un poco volviendo un poco para investigación. Sí. Primero, con respecto al software, existen 2 software que no solamente son software gratuitos, sino que son los software de vanguardia en Data Science. Estamos hablando del software R, que es gratuito, y el software Python. ¿Ya? Esos software están en el top 10 de los software de Data Science y son gratuitos. Lo interesante de estos software es que tienen también versiones amigables, porque uno, pero R, voy a tener que programar. No. Hay versiones, ¿cierto?, de estos software que son versiones absolutamente apropiadas para dummies, para personas, para principiantes. Así que eso es con respecto a los software. Con respecto a los datos, bueno, ¿dónde publicar los datos? Miren, hay plataformas gratuitas que son muy seguras, que es el GitHub. Ahí ustedes pueden guardar sus datos. Esa es gratuita. GitHub, ¿ya? En GitHub. Sí, ya estoy aquí escribiendo para la gente. Perfecto. Ahora, con respecto a cómo obtener los datos para hacer investigación, hoy día hay una tendencia mundial, y de hecho Springer, que no se ha dicho, pero hay que decirlo, es uno de los pioneros en lo que se llama el tema de los Open Data. ¿Ya? Open Data. Sí. De hecho, hay libros y hay muchas indicaciones. Springer es uno de los pioneros con respecto a los datos abiertos. Hay muchas plataformas con datos abiertos, datos gubernamentales que por temas de transparencia tienen que dejarlos abiertos. Hay otros que no, hay otros que hay que comprarlos, qué sé yo, pero hay muchos. Pero ojo con esto, que no lo he mencionado precisamente por el tema que estamos limitados de tiempo, pero guarden este concepto. Web scraping. Web scraping es una manera de rescatar datos que no están estructurados como datos. Por ejemplo, alguien subió en HTML una tabla con datos y resultados y digo, ¿cómo lo hago? Lo voy a tener que copiar y pegar y si cuando lo llevo al Word se me desarma y no sé qué. Bueno, la forma de obtener datos desde sitios web que no están estructurados es web scraping, ¿ya? Web scraping. Okay. Web scraping. Ok, déjame anotar aquí, scrapping. Ok, interesante. Y ahí, solamente para adicionar ahora una cuestión más de curiosidad. Por ejemplo, cuando vemos nuestro Google Fotos, yo pongo todas mis fotos ahí en mi cuenta de Google, y ahí por nuestros rostros
Google puede identificar las fotos que hay ahí, o si puedes hacer busca, por ejemplo, playa, con el tema playa, entonces me trae todos los resultados de mi foto con que hay playa. Es increíble, increíble. Es muy impresionante. Artificial. Sí. Igual cuando tú estás escribiendo un email, te das cuenta que estás escribiendo un email y ya te completa la frase. Exacto, exacto. Bueno, eso también se hace con inteligencia artificial, con técnicas de machine learning, etcétera, etcétera. Otra cosa que quería comentar respecto de esto, que se mencionó y no lo detallé, que es cuando ustedes van a una página web, ¿no? Van a una página web y la abres y lo primero que aparece dice, esta página opera con cookies. Entonces tú tienes dos opciones, aceptar las cookies o si no, no aceptarlas. Si no las aceptas, estás mal porque no te va a dar acceso. Si las aceptas, lo que tú le das a ese sitio web es la autorización para que él acceda a todo tu historial, a todas las páginas que tú has visitado. Por eso que el historial, si uno quiere tener cierta privacidad, hay que ir eliminándolo. Eso es lo que se llama técnicamente hoy día en COVID la trazabilidad. La trazabilidad es el seguimiento que uno hace de las personas, ¿ya? Para saber con quién ha estado, etcétera, para evitar contagio. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque lo que hace las páginas web no es algo, por eso que ellos piden autorización, porque si no, violarían una ley. Tiene que ver con privacidad de datos. Cuando tú autorizas a las cookies, lo que ellos hacen es tomar lo que se llama, algo muy rico que se llama los metadatos, que son los datos de los datos. Y por lo tanto, tengan cuidado con eso, ¿ya? Sí. Listo. Sí, yo podría continuar hablando por más 2 horas con usted, pero ahora yo creo que ya está más tarde y hay países también que ya están en la hora del almuerzo pasando. Entonces, vamos a encerrar aquí este webinar. Te agradezco una vez más por la brillante presentación. Estoy muy impresionada. Gracias por compartir con la información, las preguntas, las estadísticas que generamos ahí con los participantes. Recordando una vez más que los certificados van a ser enviados juntamente con el video de esta sesión y también con las presentaciones, ¿ok? Entonces, agradezco a Robinson, a Mariana, a profesor Víctor Leiva, y a ustedes también por estar con nosotros, extenderse ahí este tiempo para estar con nosotros, para hablar de este tema que es increíble. Muchas gracias, y ustedes van a recibir también más invitaciones de nuestra sesión. Entonces, espero ahí verle más, profesor. Un gusto conocerle y hacer esta sesión contigo. El gusto fue mío. Muchas gracias por la invitación. Suerte y cuenten conmigo siempre. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.